Camaradas, reciban un cordial saludo. Una vez más, vamos a empezar una cápsula del día de hoy sobre la caída de la Unión Soviética y sobre su nacimiento, ¿no? El día de hoy vamos a abordar el tema que son las purgas de Stalin. Nosotros les queremos recomendar que sigan nuestro sitio web periodicorevolucion.org.mx para que se enteren de nuestros puntos de vista nacionales e internacionales, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La revolución en España y en Francia, la revolución española de 1931 al 37 y en Francia 1935, en particular la insurrección de julio del 36 en España, dieron nuevos bríos de lucha a la clase trabajadora en Rusia y tenían nuevos ánimos de lucha contra la burocracia stalinista, de tal forma que quisieran iban ellos a buscar los periódicos del día, los obreros rusos, iban y leían Pravda, se lo comían diario con tal de saber noticias de lo que pasaba en Rusia. Stalin estaba espantado por esa razón, muy espantado, porque sabía que era el principio del fin de su régimen. Si los obreros rusos se volvían a levantar, si la revolución española triunfaba, si había un triunfo en Francia, en especial en España, habría habido un alto a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pudo haber sido detenida por la Guerra Civil Española si hubiera triunfado en aquel entonces. Pero Stalin fue a evitar el triunfo de la Revolución Española y a eso fue lo que se encaminó el Partido Comunista Español, a esquirolear la lucha de los trabajadores españoles. Y por esa razón fue derrotada la revolución. Al mismo tiempo, esto produjo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Habría habido un triunfo en España, los obreros alemanes habrían también vuelto a tomar bríos y habrían luchado una vez más en contra de Hitler y habrían triunfado en contra de ese puerco. Desafortunadamente las cosas no se dieron así, porque Stalin quería defender el régimen en el que él se encontraba, ¿no? Quería defender los intereses de la casta parasitaria, y a diferencia de la revolución en China, donde actuó de forma inconsciente, como lo acabo de decir, en España no, actuó como un esquirol consciente, ¿no? De hecho, había ya bastantes descontentos allá en Rusia, a tal grado que veían ya a Sergei Kirov, un stalinista, como su posible sustituto de Stalin. Por esa razón, Stalin empieza sus purgas y empieza las purgas de forma paralela con la revolución en España. En 1934, el 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov es asesinado por Stalin, ¿no? Tiempo después, esto se da a conocer y se da a conocer los detalles del asesinato gracias a Nikita Khrushchev en el Congreso número 20 y en el Congreso número 22 del partido. Ya en otra ocasión, cuando continuemos nuestras cápsulas, hablaremos de Khrushchev y de toda esta gente, ¿no? Que realmente ya hablaremos, que es muy hipócrita, porque ellos formaban parte del mismo aparato, Stalin y Khrushchev, ¿no? Solo que ya tenían diferentes formas el aparato, pero formaban parte de exactamente el mismo aparato, ¿no? En aquel entonces, Khrushchev es asesinado por un individuo. El individuo que lo asesinó a su vez es mandado a asesinar por otros individuos, y a los individuos que mataron al asesino directo también son mandados a fusilar. Empieza una ola de sangre que no tiene fin dentro del régimen stalinista, ¿no? Por esa razón, Trotsky describe estos acontecimientos como una guerra civil unilateral, ¿no? Que era una guerra de la reacción pequeño burguesa de octubre en contra de los viejos bolcheviques, ¿no? Eso era por un lado, porque no solamente la violencia fue dirigida en contra de los trotskistas. Una vez que fueron asesinados la gente seguidora de Trotsky, también fueron asesinados los bujarinistas, e incluso siguieron siendo asesinados más stalinistas. ¿Por qué razón? Porque es bien conocido que Stalin jugó un papel nulo durante la Revolución de Octubre, y Stalin no quería que todo el mundo se diera cuenta de ello, que no lo supieran. Pero es imposible que no lo supieran, porque todos los cuadros del partido bolchevique, todos los bolcheviques, lo sabían, que Stalin no jugó ningún papel en la Revolución de Octubre.
Por eso Sergo Orshonitsky fue asesinado también, quien fue un gran amigo de Stalin, porque no lo concebía como un gran líder, como un gran jefe, cuando eran camaradas él y Stalin, ¿no? Por eso también liquidaron a esos 4 stalinistas, ¿no? De hecho, Stalin en aquella época era conocido como el Bosch. El Bosch es equivalente a decir Führer en alemán o decir Duce en italiano, ¿no? Pero a diferencia de Hitler y de Mussolini, Stalin es muy diferente a ellos, porque la base material que sostiene a Stalin es diferente a la base material que sostiene a Führer, o sea, Hitler o al Duce en Italia, ¿no? ¿Por qué razón? Ellos están basados en la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, mientras que Stalin es una casta parasitaria que se levanta, o es miembro, o es un dirigente de esta casta, que se levanta a partir de la propiedad colectiva de los medios de producción. Es decir, son bases materiales diferentes, están en polos opuestos, a pesar de que ambos regímenes hayan sido totalitarios, tanto los de Alemania con Hitler como los de Rusia con Stalin, ¿no? Por eso es una estupidez compararlo, ¿no? Que solamente los conspiranoicos no son capaces de comprender la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? De hecho, este fenómeno donde se empieza a perseguir a los revolucionarios no es el primero, no es la primera vez que ocurre. En 1794 en Francia, tras el punto más álgido de la Revolución Francesa, en 1793, empiezan a tomar el poder los reaccionarios termidorianos. La reacción termidoriana empieza a posicionarse en la revolución y en nombre de la revolución mandan a asesinar a los cuadros destacados de la Revolución Francesa, entre ellos también a los jacobinos, pese a haber sido unos dirigentes moderados según Kropotkin, ¿no? Sea como sea, empezaron a restablecer los privilegios de la clase anterior para mantenerse ellos mismos como casta privilegiada en ese momento en Francia, ¿no? Y de este fenómeno que sucedió en Francia, también sucedió en Rusia, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que las peculiaridades psicológicas de Stalin son un accidente y como hemos dicho, el individuo es capaz de imprimir su sello en estas cuestiones. Las purgas de Stalin fueron sanguinolentas, fueron sanguinarias, fueron reaccionarias, pero solamente fueron como consecuencia de la psicología de Stalin. Porque este fenómeno, con él o sin él, se hubiese dado de la misma forma en como se dio en Francia en 1794, ¿no? De hecho, Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, dice que si Lenin hubiese estado vivo, a él también lo hubiesen perseguido, de la misma forma en como fue perseguido León Trotsky y los demás bolcheviques, ¿no? Porque, como hemos de recordar, primero las purgas de Stalin fueron contra los trotskistas y tiempo después empezó a extenderse en contra de todos los cuadros bolcheviques. Es decir, hay un río de sangre que divide al bolchevismo del stalinismo, ¿no? Hay una diferencia entre la violencia que tuvo que darse en la defensa de la Unión Soviética por parte del Ejército Rojo fundado por Trotsky para defender a Rusia de 21 ejércitos imperialistas que venían a una reestructuración capitalista. En ese instante tuvieron que defenderse con todo lo que tenían, ¿no? Y eso era una defensa revolucionaria, a diferencia de lo que ocurrió con Stalin, que impulsa estas purgas para defender los privilegios de una casta parasitaria. Es decir, va en sentido contrario, mientras que es ascendente en una defensa revolucionaria, la defensa del Ejército Rojo, la lucha de Stalin, las purgas de Stalin, es en sentido contrario, van hacia abajo, es descendente, es para defender y restaurar los privilegios de una casta parasitaria que se tiene que cimentar sobre la propiedad colectiva de los medios de producción.
Aquí está la gran diferencia entre el bolchevismo y el stalinismo. Cuando se intentan presentar como una continuación la violencia del bolchevismo, supuesta violencia que fue defensiva en contra de invasores, con la violencia del stalinismo, es no entender la diferencia entre arriba abajo, entre derecha izquierda, entre blanco y negro. Son cuestiones cualitativamente diferentes por las que se están dando ambas situaciones. De ahí que que hay que ser un conspiratonto, un conspiranoico, un ufólogo de la historia para intentar de alguna forma u otra hacer una continuación entre la defensa bolchevique y las purgas de Stalin, ¿no? Bueno, pues es todo por esta cápsula y esperamos que nos sigan viendo en las demás y que se suscriban a este canal. Muchas gracias.